¿Cuáles son las respuestas que tiene el gobierno más que nada frente a las inquietudes? Sí, yo voy a dar quizá voy a comenzar haciendo un recuento un poco de los principales temas y luego entonces mis colegas pudieran complementar o también ver qué otras preguntas pueden surgir o qué preguntas pueden surgir. Pero a nivel general, yo creo que lo primero que hay que entender un poco el contexto en el cual se da esta negociación. Yo siempre comienzo diciendo de que el tráfico de pasajeros hay tres elementos importantes que hay que observar, que vamos a decir inciden sobre el tráfico. Uno es el crecimiento económico, que viene reflejado por el volumen de negocio, es decir, el volumen del negocio del país con el exterior. Un segundo elemento es el turismo, que es uno de los sectores más importantes de la economía y más transversales a la economía. Y el tercero es la relación de la República Dominicana con los dominicanos residentes en el exterior. Ya no le podemos decir diáspora. No, Sí, diáspora, a los dominicanos residentes en el exterior. Diáspora fue en el 65. Pero... Que... Sí, porque era huyendo, nadie está huyendo nada. Sí. Mira, ya me aprendí eso. Apréndase eso, porque aquí estamos que la diáspora dominicana, pero no, pues eso es la diáspora musulmana. Es correcto, tiene razón. Sí, pero no aplicamos. Bueno, que viene reflejado en gran sentido esa conexión entre la diáspora, perdón, entre los dominicanos residentes en el exterior y los dominicanos, es reflejado en el volumen importante de remesas que viene al país. Entonces, con esos tres elementos, vamos a ver ahora qué incide o por qué el gobierno dominicano toma la decisión que tomó. Lo primero que hay que entender es que los aeropuertos son un vaso comunicante entre estos tres aspectos que yo acabo de mencionar. Es decir, los aeropuertos no solo son un fin en sí mismos, sino que dinamizan estos tres temas. Por lo tanto, el gobierno siempre tiene que estar pendiente de poder reducir cualquier disrupción que pueda afectar estos tres elementos. ¿Cuál es la situación este acuerdo es sobre 6 aeropuertos, sí, de los cuales está uno de ellos, el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, que incide más o menos en el 80% del total del tráfico de esos 6 aeropuertos. Es decir, son 6 aeropuertos, pero un elemento importante es el Aeropuerto Internacional de las Américas. Si miramos a las proyecciones de tráfico, de hecho hay que decir que el gobierno ordenó un estudio con una empresa, se llama Indra, es una empresa internacional que es experta en análisis de tráfico de aeropuertos, además también experto en valoración de aeropuertos. Y ese estudio arrojó lo siguiente: el flujo de pasajeros proyectado para los aeropuertos de Aerodón, pero obviamente principalmente el Aeropuerto Internacional de las Américas, arroja que en el 2030, que es cuando vence este contrato, se esperan alrededor de 8.4 millones de visitantes en estos aeropuertos. Y la capacidad actual, marcada principalmente por el Aeropuerto Internacional de las Américas, nos dice que tienen capacidad hoy día para manejar alrededor de 6.5 millones de pasajeros, de visitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el 2027, pero más marcado al 2028, el Aeropuerto Internacional de las Américas, de manera específica, puede entrar en un punto de saturación que afecte sus servicios y claramente afecte estos tres aspectos importantes que yo mencioné de la economía. Entonces teníamos que encontrar una solución a este punto en lo inmediato. No esperar a que en el 2028 se nos cree una crisis. O sea, como gobierno nosotros tenemos que mirar hacia adelante. El segundo elemento
que también es importante, es si el acuerdo actual a su vez satisface las condiciones actuales de los aeropuertos. Y ahí nos dimos cuenta de que necesitábamos un mayor nivel de inversión para poder mantener los aeropuertos en las condiciones adecuadas. Y ya visto las dos primeras situaciones, también entendimos que existía la oportunidad de mejorar las condiciones que tenían los contratos actuales. Es decir, esos tres elementos marcaron la decisión del gobierno dominicano. Ahora bien, uno pudiera decir, pero era la única opción que tenía el gobierno dominicano, hacer una negociación antes. Bueno, vamos a evaluar otras dos posibilidades. La primera, el gobierno pudo haber, porque es una decisión, y yo creo que ya la aclaramos, no hacer nada. Y esperar al 2030 para que ya hubiese una crisis sobre los aeropuertos. Es decir, esa está descartada. La segunda es decir, bueno, vamos a ir a una licitación ahora, una licitación internacional, pero para eso tenemos que cancelar o terminar el contrato con Aerodón, terminar anticipadamente. Y no se podía reajustar antes de la vigencia, o sea, es decir, antes de llegar ya al cumplimiento de los últimos 7 años con un adendum, no se podía reestructurar. Bueno, a esa opción fue la que llegamos. Lo que pasa es... Digo, pero sin compromiso de extenderlo a 30 años. No, lo que pasa es que nadie te va a hacer una inversión de las magnitudes que vamos a hablar sin verdaderamente extenderlo en un plazo razonable. Okay. Que debo hacer un paréntesis. Es un plazo razonable. Las concesiones de toda la región rondan entre 30 y 50 años. No es... el concepto de las concesiones de aeropuertos no son de corto plazo. Sí. Y existen múltiples ejemplos en la región en ese sentido. Y vuelvo y reitero, hasta 50 años te encuentras de concesiones, muchas de ellas. Entonces, la terminación del contrato, ¿qué implicaba? Primero implicaba una potencial litis que podía durar un tiempo en solucionarse, con lo cual caeríamos en el mismo problema de no resolver el tema de la congestión del Aeropuerto Internacional de las Américas, o de la potencial congestión del Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero también esa terminación hubiese implicado algún tipo de indemnización que al final iba a afectar cualquier valor que nosotros recibiríamos en una nueva negociación. Por lo tanto, el efecto neto iba a ser inferior. Y eso claramente nos llevó a la decisión de que el mejor camino era renegociar para lograr los 3 objetivos que yo mencioné originalmente. Porque ese es el tema. Esta renegociación ataca los 3 objetivos. Mejorar las condiciones de infraestructura de los aeropuertos y, obviamente, resolver el tema de la terminal o de la capacidad del Aeropuerto Internacional de las Américas. Ahora bien, entonces a grandes rasgos, y estoy resumiendo mucho, pero ¿cuáles son los beneficios que obtiene el gobierno dominicano en esta negociación? Lo primero es que por primera vez se recibe un canon o un pago inicial por un contrato de concesión de aeropuerto. 775 millones de dólares, los cuales el presidente, de manera voluntaria, pero siempre en los mejores intereses del gobierno dominicano y del país, pues planteó de que se invirtieran de manera específica en proyectos de obras públicas y que de una manera transparente la población pudiera darle seguimiento a estos avances. Además de esto, hay una inversión mínima, ese es otro detalle, el concepto de inversión mínima en los distintos aeropuertos por 830 millones de dólares. Hay que agregar aquí
que todos los conceptos de fiscalización de estas inversiones fueron fortalecidas en el contrato. Es decir, hay muchos elementos cualitativos en el contrato que se mejoraron. Y uno de ellos es la tan importante fiscalización de las inversiones, incluyendo la creación de una comisión de seguimiento que cada 2 años, además de darle seguimiento al contrato de manera constante, cada 2 años tiene que presentar, y eso ustedes nunca lo han visto, nunca han visto esto, una auditoría formal del contrato. Pero además de esto, además de que existe un flujograma de todas las inversiones predeterminadas en el tiempo, todos los 15 de octubre se tiene que presentar las inversiones del año siguiente ante la Comisión Aeroportuaria, que tiene que aprobar las inversiones que se van a realizar cada año. Es decir, en resumen, hay un fortalecimiento importante de todo lo que tiene que ver con la fiscalización de la inversión. Si la empresa falla en cumplir con lo programado, ¿qué pasaría? Existen todos los mecanismos establecidos para la terminación anticipada del contrato. Y multas. Y multas además. Entonces, el tercer elemento que también es único en estos contratos es el hecho de que, un paso atrás. Otro elemento adicional en el contrato y que tiene que ver con la decisión de la terminación o no, es que hoy día el contrato prevé que en caso de una litis el arbitraje es en París. Por lo tanto, sería como ir a jugar en el terreno de las Águilas. Exactamente, ir a jugar con las Águilas en Santiago. Yo he utilizado ese mismo ejemplo. Una serie final. Pero no este año, otro año. Una pregunta, ministro. También ha creado muchas suspicacias el hecho de que este contrato, con todas sus virtudes, como usted señala, se haya aprobado a la carrera en la Cámara de Diputados, o sea, con las quejas de la oposición de que no pudieron ponderarlo. Y ahora se espera que en el Senado, por lo menos, el proceso tenga otra. Miren, yo usted dice sobre la velocidad yo le voy a decir algo. Realmente, yo puedo decir de primera mano que en los procesos de la Cámara de Diputados, pues yo mismo fui a se creó una comisión, tal como se establece. Se crearon vistas públicas también. Y en la comisión, de manera personal, yo asistí y brindé todas las explicaciones del lugar. Inclusive, y los diputados no me pueden desmentir en eso, le dije, cualquier pregunta que ustedes tengan, yo aquí tengo todo el tiempo. Tengo todo el tiempo para ustedes. Cualquier pregunta, cualquier duda. Y a esa comisión asistieron más de 50 diputados. Incluidos los de la oposición. Sí, claro, los de la oposición estaban ahí y preguntaron y se le respondieron todas las inquietudes en comisión. Ahora bien, esa comisión tiene que rendir su informe, como todo. Y además de eso se hicieron vistas públicas. Ahora bien, no podemos confundir rapidez con eficiencia. ¿En qué sentido? Sí es verdad que hay una necesidad de eficiencia. ¿Por qué hay una necesidad de eficiencia en este proceso? Precisamente por el tema que nosotros estamos mencionando. El contrato prevé que una vez aprobado, se tiene que hacer todo el proceso de organizar y levantar pues todo lo que es la arquitectura para la nueva terminal, que es uno de los beneficios que tiene este contrato. Es decir, uno de los beneficios de este contrato es que se va a construir una nueva terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas al sur de la actual, con una inversión de $250 millones, que tiene que comenzarse a más tardar en junio del 2025. Y para lo propio hay que hacer 2 cosas. Primero, hay que hacer una nueva terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas al sur de la actual, con una inversión de $250 millones, que tiene que comenzarse a más tardar en junio del 2025. Y para lo propio hay que hacer 2 cosas. Primero, hay que hacer una nueva terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas al sur de la actual, con una inversión de $250 millones, que tiene que comenzarse a más tardar en junio del 2025. Y para lo propio hay que hacer
todos los diseños y toda la preparación para dicha construcción. Esa fecha es contractual, pero además también es contractual la fecha de terminación, por lo que yo he explicado. A mediados del 2028, esa terminal tiene que estar lista, so pena de penalidades diarias de retraso que tiene que pagar Aerodón. Entonces nosotros tenemos que avanzar en este proceso de una manera eficiente para lograr nuestro principal objetivo, que vuelvo y reitero, que impacta todo lo que tiene que ver el crecimiento de la economía, que tiene que ver todo lo que es el turismo, que es una parte transversal, y la relación con la diáspora. Ahora bien, el gobierno dominicano, qué cosa con la diáspora allá, Los dominicanos en el exterior. Los dominicanos en el exterior. Quizá debe ser por la coincidencia, ¿verdad? Del periodo. Sí. El gobierno está realizando además otras inversiones en la ciudad de Santo Domingo para convertirla cada vez más en un mejor destino turístico. Entonces no podemos quedarnos con esas inversiones que estamos haciendo, como por ejemplo lo que es la remodelación de la ciudad colonial, que hay una inversión importante que el gobierno está realizando, y el próximo año también el gobierno va a anunciar el centro de convenciones de la ciudad de Santo Domingo. Todo eso, ¿qué va a hacer? Generar más tráfico y mayor crecimiento y desarrollo turístico para la ciudad de Santo Domingo. Entonces nosotros no podemos quedarnos con ese brazo suelto, como dicen, y no realizar las modificaciones en la infraestructura adecuada en el Aeropuerto Internacional de las Américas de manera concreta. No se me debe quedar tampoco el hecho de que también el contrato prevé una inversión inmediata de 16 millones de dólares en la actual terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas, totalmente con todos los rubros detallados y también con fechas topes de terminación, de 12 a 18 meses. Algunas partidas deben estar listas en 12 meses, otras deben estar listas en 18 meses. Una pregunta, ministro. Usted señaló no se me ha quedado todavía lo de sí, esta decisión obedece al hecho de que el gobierno ha columbrado que para dentro de los próximos 7, 8 años, 9 años, el sector turístico y por vía de consecuencia también el aeroportuario van a tener esa presión, o sea, de tener mejores ofertas para que los flujos se sigan realizando, se sigan ampliando y los aeropuertos puedan obedecer a todo eso. Uh-huh. Me imagino que de la misma forma en que ustedes ven que ese es un reto de mediano plazo, así también habrán pensado en qué otras áreas muy decisivas de la economía nacional hay, digamos, infraestructuras o servicios que ameriten, que tienen contratos con el Estado, por ejemplo, y que ameriten ser revisados para actualizarlo y irnos adelante, o sea, dar un paso. ¿Qué otras? Nosotros no descartamos seguir revisando todos los aspectos que tienen que ver con los servicios al Estado Dominicano, preparándonos para el futuro. De hecho, todo lo que tiene que ver, porque también nosotros vamos a trabajar todo lo que es hub logístico, que de hecho el Aeropuerto Internacional de las Américas a su vez también tiene mucho que ver con ese aspecto, porque hay un tema de carga que se maneja a través del aeropuerto. Debo decir que en términos aeroportuarios también estamos, porque esto es integral, también estamos viendo otros aspectos más allá, como por ejemplo, se va a remodelar a través del departamento aeroportuario lo que es el aeropuerto de Montecristi, para dar apertura también a los proyectos turísticos de la zona. Ya se va a lanzar la licitación para el aeropuerto de Pedernales, que también ya se lanzó. Bueno, ya lo publicaron. La perfecto. Parte del campo aéreo. Bueno, el campo aéreo. El presidente dio un Picasso para un aeropuerto doméstico en San Juan, que también está bajo el departamento aeroportuario. Los 3 aeropuertos privados están haciendo importantes inversiones también, tanto La Romana como Punta Cana. Esa es la otra pata de la mesa. Y Cibao, que está duplicando su capacidad
de recepción de pasajeros. Es decir, esto es todo un proyecto logístico estratégico del gobierno dominicano que no es aislado. Y demás está decir los puertos. También viene el puerto de Barahona, que ha sido anunciado. El puerto en Pedernales también, para mencionar. Es decir, no podemos mirar esta estrategia como aislada de lo que es un concepto donde nosotros queremos acelerar el crecimiento de la economía en los próximos 10 años. No es una medida de corto plazo, no es una medida reeleccionista, como se ha dicho por ahí tampoco. Aunque ayuda un poco. No, porque... esos cuartos no se van a usar. ¿Cómo va a ser? ¿Para qué? Sí. Pero si él dice el gobierno hace inversión en obras públicas, lo acaba de decir el ministro. Sería ahora porque... Pero son proyectos de más de un año. Y están especializados. Sí, pero si arrancan tan buenas las cosas. La mayor parte de los recursos se reciben después de las elecciones. Estamos hablando de 6 meses, después de un plazo de 6 meses después que pase la aprobación congresual. Pues eso es lo que le ha faltado al gobierno decir. Y otra ese detalle le ha faltado al gobierno decir. Segundo pago 6 meses después del primero. Y sobre todo que todas las obras conllevan un proceso de ejecución que no va a ser inmediato. O sea que si gana otra gente. Eso es importante. Se reciben 300 millones con la aprobación. 300 millones con la aprobación congresual y 475 millones en un periodo de 6 meses, que como bien él dice, rebasa completamente el periodo electoral. Ahora bien, si alguien cree que no gana, pues te debe preocupar. No, y una cosa... ¿Y si gana? Ahí lo tiene. La mesa servida. Una cosa que es bueno recalcar es que no fue una decisión apresurada. Sí, esa negociación duró más de un año. Más de un año. Sí. ¿Y quién la condujo la negociación? Este equipo que está aquí. Este equipo. El equipo. Sí. Okay. Duró más de un año. También ha habido, suspicacias con la aprobación de la ley que permite, la revisión de de concesiones hechas antes de la ley de contrataciones y de... Quizás Fernando, si tú quieres... Sí, sería bueno, porque también están diciendo, hoy mismo el presidente Fernández insinuó eso, que todo venía como un paquete. Primero vino esa aprobación, luego con la finalidad de hacer esta operación en específico. La realidad es la siguiente: el contrato original con Aerodón permitía y permite la renovación del mismo sin la necesidad de ninguna legislación. El gobierno podía perfectamente, en base a lo consignado en el contrato original, acometerse y llevar a cabo la renegociación que ha hecho, sin tener que tocar nada, sin tener que convocar a licitación, porque ya estaba previsto así en el contrato original. Y de hecho fue un contrato que surge de un proceso de licitación llevado a cabo en el año 1999. Ahora, ¿qué resulta? Y existían varias opiniones legales de reputados abogados diciendo que no era necesaria ninguna otra actuación que proceder con la renovación del contrato. Sí. Ahora, como parte de las cosas que la comisión... Perdón, incluso se le extendieron el periodo. En anteriores... Sí, exacto, en anteriores... Hubo más. Y en cada una de ellas fueron ganando 5 años. Pero ustedes nunca habían dicho eso. En principio el 2001 y el 2004, 2 años. Pero ¿qué sucede cuando...? Y en el 17 también hay otra. Fueron 3. No, en el 17 fue el ajuste. Sí. De la inflación. Pero no fue extensión. Pero ¿qué resulta? Ha sido el mismo gobierno, una decisión en la cual debemos de resaltar el rol del mismo presidente, que ha dicho: yo quiero que esto esté dotado de la mayor transparencia, de las mayores garantías, del respeto a la institucionalidad. Entonces se decide acometerse a tener una ley para que esa ley nos dé un marco en el cual se pueda producir esa renovación y que no se quede una posibilidad abierta con una discrecionalidad excesiva del Poder Ejecutivo. Y es por eso que se plantea la ley esta, que resultó ser la número 6623. ¿Qué establece esa ley 6623? Son cosas que, si se analizan,
cualquiera diría, y cómo el Poder Ejecutivo se pone una camisa de fuerza, o sea, somete una ley para ponerse restricciones y controles que no tenía, pero es motivada sobre todo en ese ánimo de respetar la institucionalidad, de fortalecer los procesos de transparencia y de tener un marco de actuación que sea apegado a la Constitución y a las leyes. Y esa ley lo que persigue es eso, establece unas condiciones de cuáles contratos se pueden renovar. Es una ley que viene a suplir un vacío en el sentido de que hay varios contratos, concesiones anteriores a la ley 34006 de compras y contrataciones que no fueron tocados por la ley de compras y contrataciones, ese mecanismo transitorio de cómo adaptarse de un marco legal anterior a una nueva ley. Entonces eso es lo que viene a crear ese puente para que contratos que puedan tener cláusulas de renovaciones permanentes pueda uno delimitarlo y llevarlo a un cauce legal adecuado. Entonces la ley, lejos de ser lo que se está queriendo un traje a la medida, lo que hace es poner límites y niveles para fortalecer institucionalmente esta licitación, y que va a servir no solamente para este proceso de renovación, sino para cualquier otro proceso similar. Perdón, la inversión, ministro, de los 18 millones de dólares para arreglar algo en el aeropuerto de las Américas, eso va independientemente del curso que tenga ese proyecto en el Congreso. Bueno, en realidad es parte del contrato. Parte del contrato. Es parte del contrato, sí. Fue lo que pasa es que eso viene fruto de la definición de cuáles son las inversiones que se van y cómo se van a distribuir. Y claramente nosotros, el equipo, hizo énfasis en no solamente que hubiese una nueva terminal, no solamente que hubiese un programa de inversiones sobre todos los aeropuertos, sino poner énfasis en un trabajo inmediato sobre el aeropuerto actual que generase pues un impacto en la calidad del servicio que reciben los pasajeros que por allí transitan. No se me debe quedar, ahorita hablaba de los beneficios, no se me debe quedar el hecho de que también por primera vez existe un variable que va a recibir el Estado Dominicano dependiendo de cómo se comporte el tráfico. Y sobre esto quiero hacer una aclaración estratégica, porque nosotros lo discutimos. Pero el tráfico, según lo que han pensado ustedes que se va a producir o la realidad. Es en base a las proyecciones, en la medida que se vayan logrando, como si fuese una especie de incentivo, en la medida que se vayan logrando superar ese tráfico esperado, pues obviamente se van generando unos beneficios sobre los ingresos brutos, lo cual a veces se habla de los beneficios, no, que nada más el 10% o el 20% después del 2035 de los beneficios. No es de los beneficios, es del ingreso bruto, es decir, Aerodón sigue cargando con los gastos y el gobierno recibe un porcentaje de los ingresos brutos. Por impuestos. No, por impuestos no, los impuestos es aparte. Sí. De los impuestos también debo decir que el estimado que nosotros tenemos que Aerodón va a pagar, y esto no tiene que ver con las cifras que hemos aportado, es decir, las cifras de este acuerdo son los 775 millones de dólares de canon, los 830 millones de inversión y un variable que nosotros estimamos que va a generar entre 350 y 550 millones de dólares también durante la vida del acuerdo. Esto da un paquete completo que te da un rango entre los 1.905 y los 2.155 millones de dólares, sin contar el estimado de impuestos sobre la renta que va a pagar Aerodón durante este periodo, que está estimado en unos 2.600 millones de dólares, porque Aerodón es uno de los principales contribuyentes de impuestos sobre la renta en lo que se refiere al sector turístico.